Velázquez, como pintor de corte, pintó sobre todo retratos de la familia real, obras mitológicas o de historia, porque eso era lo que le demandaba Felipe IV, Murillo fue un pintor que realizó los encargos que le demandaron los clientes sevillanos, de esta Sevilla que vemos aquí en estas imágenes. Nos vamos a encontrar, por lo tanto, muchas obras de tema religioso. Muchas veces hay que tenerlo en cuenta, financiadas no por las órdenes religiosas, sino por los patronos de esas órdenes religiosas, con lo cual aquí entra un componente también de encargo que no es privado, pero sí denota los gustos de una determinada élite económica. También nos vamos a reencontrar retratos y escenas de la calle, y si las sumamos todas, pues nos ofrecen un fresco de lo que es la Sevilla de este tiempo, incluso en cuanto a costumbres, porque, por ejemplo, en esta Sagrada Familia del Pajarito vemos algo en lo que Murillo fue un maestro, que fue en cómo aproximar la imagen religiosa que hemos visto tan grandiosa en otras obras, como lo de Claudio Coello, etcétera, podríamos haber visto muchas, que realmente las hemos visto, se pueden ver con más distancia. Murillo lo que sabe hacer es traer a la vida cotidiana de los hombres la imagen religiosa. Así que cualquier familia sevillana se podría identificar, familia trabajadora, se podría identificar con esta madre que está tejiendo, con su cestito de costura, el niño que juega, el pajarito, etcétera, con su padre San José. Así que esa es una de las grandes valores de la obra de Murillo. Fue llamado el Apeles sevillano porque Apeles había que comparar a todos los grandes pintores, aunque no tuvo un rey, un Alejandro Magno, con el que trabajar. Sus grandes pinturas se deben también a grandes clientes. Es importante, por eso, para entender la pintura, tener en cuenta el factor del encargo. No se generan solas, hay detrás alguien que las paga y que las marca en sus programas iconográficos o en la elección del pintor. Una de las mayores obras emprendidas por él se la encargó este hombre, Miguel de Mañara. Lo vemos retratado por Valdés Leal, por otro pintor, y eran las pinturas del Hospital de la Caridad. Es un retrato en el que al fondo, muy al fondo, se ve una calavera que nos recuerda también eso de que la muerte acaba con todo. Miguel de Mañara, según decía él mismo, había sido un grandísimo pecador. Había hecho, se atribuyó ser soberbio, adúltero, ladrón, escándalos, maldades, etc. Cuando murió su mujer, en 1661 ingresará en la Hermandad de la Santa Caridad y tratará de reponer y de salvarse, digamos, con las obras de caridad y financiando este Hospital de la Caridad en Sevilla, que yo les invitaría a que visitaran si viajan a la ciudad de Sevilla, porque se conservan, aunque hay obras que han desaparecido de allí, los originales, pero realmente para ver un edificio contrarreformista y fantástico, pues ahí están las obras de Valdés Leal y de Murillo. De Valdés Leal, por ejemplo, está esta In ictu oculi, para recordar a todo el que entra allí que, como dice la inscripción latina que les he dicho, en un abrir y cerrar de ojos todo desaparece. Todo lo que son riquezas, sabiduría, poder, todo desaparece cuando llega la muerte en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el mensaje de este Hospital de la Caridad. Y dentro, en el hospital, muchas obras de Murillo, como por ejemplo este regreso del hijo pródigo, que sería vestir al desnudo, la obra de caridad de vestir al desnudo. Podríamos irlas viendo todas ellas, pero no tiene sentido. Lo que quiero es que entiendan que detrás de muchos de estos encargos hay unos determinados clientes con unos determinados condicionamientos. Detrás de otro de sus grandes ciclos de pintura, que son las iglesias para Santa María la Blanca, está otro, un canónigo de la catedral, que fue Justino de Neve, al que vemos aquí retratado por Murillo. En estas obras había que contar la historia de la fundación de Santa María de las Nieves en Roma, que era la correspondiente de la Santa María la Blanca sevillana, y son dos obras de las mejores de Murillo. A mí realmente son de las que más me emocionan, pero voy a procurar no entretenerme en ellas. Las pueden ver en el Museo del Prado. Arriba está el sueño del patricio, cuando la Virgen se aparece y les indica dónde hay que fundar la iglesia. Y abajo el patricio Juan y su esposa van a ver al Papa Liberio para contarle el sueño, y a la derecha vemos la procesión que llega hasta donde se iba a fundar esa iglesia. La escena doméstica de la parte superior es uno de los fragmentos de pintura casi insuperables de la pintura del siglo de oro, entiendo yo. Bien, vean también, por ejemplo, en este caso, algo que hemos hablado en otros programas, como son las diagonales compositivas, las diagonales para dar unidad a la obra. Vean también el uso de las luces y los contraluces, las luces y sombras, los claroscuros, es decir, todas esas características generales.
Hay que tener en cuenta también que había un tipo de clientela en Sevilla, que eran estos comerciantes o banqueros del norte de Europa, que demandaban otro tipo de obras muy distintas. Sevilla era puerto de las Indias, allí llegaban y partían las flotas de Indias, y claro, se genera toda una clase comercial, un mundo, digamos, rico, que tienen personajes como este, como Joshua Van Bell, pues alguno de sus representantes, y demandan este otro tipo de obras, de las que hablaremos en otro programa, que son estos niños de la calle que pinta Murillo. Así que, como ven, Murillo muy distinto en su trayectoria de Velázquez, y desde luego uno de los grandes pintores del barroco español, de la pintura española del siglo de oro.